Bienvenidos a Radio Crepia en una estación de Canal Caja Idiota. Aquí tus pesadillas y temores se pueden volver realidad. Era el año de 1999 cuando apenas se estaba escuchando con un poco más de fuerza el uso de las computadoras y el internet. Yo vivía en una comunidad del municipio de Acámbaro, Guanajuato. Estaba en sexto grado de primaria cuando llegué a escuchar por primera vez una leyenda urbana de boca de mi amigo Samuel, el famoso caso de Tales Doll. Mi amigo y yo éramos adictos a los videojuegos, siempre estábamos en las maquinitas y durábamos horas con tan solo 2 pesos de presupuesto. Recuerdo en una ocasión en el mes de mayo, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero sí que fue entre el 1 y 10 de mayo cuando en una tarde soleada y con la calle abandonada por el calor espantoso que hacía estábamos en las maquinitas, jugando The King of Fighter al terminar nuestra conversación de albures, y diciéndole uno al otro que era muy pendejo jugando, para pasar el rato mientras esperábamos nuestro turno. Cuando me tocó mi turno, Samuel me comentó que uno de sus primos había llegado de Estados Unidos y que había traído muchas cosas, ropa, tenis, una bicicleta, etc. Además de que su pariente era una de esas personas que son presumidas. Él había ido con su mamá a saludarlos solo por cortesía, y es justamente aquí donde comienza esta tragedia. Mientras las hermanas estaban platicando del tiempo que no se habían visto, Samuel y el puto de su primo estaban en su cuarto y le mostró una consola Sega Saturn de segunda mano que había conseguido en la frontera en McAllen. En esos días estaban de moda el PlayStation, pero según el primo le había comprado esa consola a Samuel ya que sabía de su gusto por los videojuegos. Mi amigo me contó que a final de cuentas, aunque fuera un poco vieja, la consola era gratis, y la situación en ese tiempo de su familia era similar a la de la mía, una donde la carencia no nos dejaba tener semejantes lujos. Creo que a varios de los que estén leyendo esto les suene familiar, no jajajaja, pero regresando al relato, entre su emoción de estirar las manos para que le diera la consola y un buen bonche de cartuchos de esta consola, su primo hizo una pausa con un cartucho en la mano del juego antes mencionado y le contó una curiosidad sobre el cartucho que tenía en la mano, y si es exactamente lo que están pensando. La historia de Tales Doll se lo contó a detalle. Mi amigo no se perturbó por el relato, de hecho estaba ansioso por jugarlo. Sí le puso atención a su primo en el relato, pero lo hizo por cortesía e interés. Fue ahí que me lo había contado a mí mientras estaba jugando, y de hecho si me saco de concentración y perdimos los últimos 50 centavos, no me la acababa, no me bajaba de pendejo, pendejísimo y súper pendejo, y la neta sí tenía razón, pero desde mi vista particular al escuchar el relato no esperaba que algo así fuera posible o viniera algo así de un videojuego. Después de un rato y de saber que ya no iba a ser necesario gastar tanto dinero en maquinitas, cual miedo, vamos a estrenar la consola. Esa vez empezamos a jugar desde las 6 y ya eran las 11 de la noche. Su mamá me corrió de la casa, estaba bien emputada, que cómo era posible que jugáramos tanto tiempo, que chingaderas de juegos, que quién sabe, que yo le pedí una disculpa y que no volvía a pasar, ni pensé, chingue a su madre, pinche vieja amargada. Pasaron los días y poco a poco pasamos por la consola todos los cartuchos con excepción del cartucho Sonic R. Durante esos días no lo habíamos dicho, pero sí teníamos algo de miedo por lo que nos había contado su primo. Quizá fuera una total mentira o fumada suya solo para molestar a su primo, pero siempre estaba esa duda. No me acuerdo que estábamos jugando. No dijimos nada, solo nos vimos uno al otro, inclusive todo a nuestro alrededor quedó en silencio, un silencio frío. ¿Por qué no lo pones?, le dije. Él de manera por demás tonta me dijo, lo pongo. Se levantó y fue por él a una repisa donde lo había dejado, estaba lleno de polvo. Él lo trajo y me lo dio. No me dijo nada, pero se veía en sus ojos que él estaba más asustado que yo lo estaba, ya que en una ocasión anterior me contó que desde que recibió la consola, exactamente desde el primer día, terminaba despertándose entre las 3 y 4 de la madrugada. No sabía por qué, a veces se despertaba muy asustado y encendía la luz. Me contaba que al despertar estaba muy sensible emocionalmente, otras me decía que se sentía muy bien, pero que no entendía por qué se despertaba teniendo un sueño agradable, otras riéndose, pero lo que siempre dominaba era que no recordaba qué era lo que había soñado.
y esa situación le estaba dando mucho miedo, le echaba la culpa a ese cartucho, le daban ganas de tirar la consola, pero podía más su vicio de los videojuegos, el cartucho se lo quité de las manos y sin decirle una palabra lo puse para jugarlo, me había hartado de tener miedo, en cuanto lo puse y vimos la pantalla, el silencio frío se rompió, ahora solo era miedo, nos cagábamos de miedo, pero después de un rato de jugarlo y sacando mil explicaciones lógicas de por qué murió aquel niño y que era una mamada lo que Primo nos lo dijo y la intención con que había comprado esa consola, el miedo se fue, más de una ocasión me corrió su pinche madre de la casa por las altas horas que jugábamos. A principios de agosto más o menos la madre de su puto primo tuvo que regresarse a Estados Unidos dejando a su vallenato encargado a su hermana y como no había cupo por la numerosa familia de mi amigo se quedaban en la casa del primo y a mí me invitaron a quedarme con ellos y si mi jefa no puso objeción con tal de no tener a uno de sus numerosos vástagos en la casa por unos días, la verdad nos dimos vida de reyes con ese güey, él disparaba todo, veíamos películas y usábamos todo lo que había en su casa, entre esos su PlayStation, pero en una ocasión en la octava noche estábamos dormidos cuando me desperté ya que me di cuenta que había alguien en el pasillo, las puertas de los cuartos donde nos quedábamos siempre estaban abiertas, no me moví, solo abrí los ojos. Casi me cago al ver pasar una sombra, pero me cayó el 20 de que probablemente era Samuel. Al ver la hora en esos relojes de los Roja, me levanté y aún así con miedo me acerqué ya, al estar a 3 metros me di cuenta que era Samuel y que llevaba las sábanas puestas. Le dije, ¿te acuerdas que soñaste? Él me contestó que no, pero que se sentía bien. No le tomamos importancia y nos regresamos a dormir, pero al siguiente día nos despertó a su puto primo y a mí, pegó unos gritos como si lo estuvieran matando, nos levantamos en putiza a ver qué estaba pasando, cuando llegamos a su cuarto estaba sentado sobre la cama, amarillo y con la boca seca, como medio oído. Samuel, Samuel, le dije agitándolo para que reaccionara. Él me abrazó y sollozando como si se hubiera roto un pie o algo dijo: no me acuerdo, los tres estábamos bien espantados y cegándonos de miedo, pero medio reaccioné enojado, pero era más mi miedo. Le dije, solo fue un sueño güey, ya despertaste ya cabrón, no pasa nada, aquí estamos, no te va a pasar nada. Ya reaccionó y le dio vergüenza, el puto de su primo iba a ir a la casa de la mamá de Samuel para decirle lo que estaba pasando, pero lo detuve, ya nadie durmió esa ocasión, nos sentamos en la mesa de la cocina, todas las luces de la casa las prendimos por miedo, calentamos agua para echarnos un café y le dije al puto de su primo que nos decía la verdad sobre esa pinche consola o le iba a romper su puta madre. El tiempo de esta transmisión se ha terminado por esta ocasión, esperemos que haya sido de su agrado. No deje de comentar, déjenos sus críticas, sus dudas, y sus temores. La segunda parte de esta historia será publicada de acuerdo a su demanda. La próxima emisión será llamada La carta que jamás debió ser leída, y recuerde que Radio Crepia M les desea pesadillas y que sus temores se hagan realidad. Hasta la próxima. Por cierto, antes de salir del aire, déjenme les dijo de una vez que la consola a final de cuenta no tiene nada que ver con lo que está por venir.